buscar a Dios en esta mañana, ¿sí? Ahí con los que estábamos recién en el momento de oración, les pedí que oremos por todas las acciones de todas las iglesias en esta semana JA, que sinceramente está siendo muy bonita, donde tenemos un foco y el foco es poder eh, traer a algún amigo que alguna vez estuvo en la fe. Yo pienso, y cuando preparábamos esta semana de oración joven, yo pensaba en quien me compartió el mensaje a mí y me hizo volver, porque aunque nací en la iglesia de chiquitito, ahí en mi adolescencia, inicio de juventud, no estaba firme en los caminos del Señor, iba poco a la iglesia, aunque mi familia iba, y hubo un amigo, Mateo y Javier, dos hermanos, que vinieron, me visitaron, me llevaron a la iglesia. Hoy él no está en la iglesia. Aquel que me volvió a traer, hoy no está, pero creo que con una visita, que con un mensajito de texto, que con un te extrañamos, podemos hacer la diferencia. Y todos tenemos en nuestro celular algún amigo que alguna vez estuvo en la fe y hoy no lo está. Y creo que es una linda oportunidad esta semana orar por ellos e invitarlos, ¿sí? Así que te dejo eso como un gran desafío. Ayer estuve justo en la iglesia de Mataderos y, y sucedió que vino dos jovencitos, vinieron y estuvieron ahí compartiendo y hacía un montón no venían a la iglesia y se fueron muy entusiasmados. El mensaje les llegó, uno de ellos estaba ahí llorando. Así que Dios tiene grandes cosas para hacer con nosotros y a través de nosotros. Hoy el tema que vamos a compartir tiene que ver con que Jesús todavía cuenta con vos, cuenta conmigo, ¿sí? Eh, y vamos a avanzar allí la historia que hoy vamos a estudiar, es una historia conocidísima y tal vez de uno de los personajes que las personas más se identifican. Yo no sé con qué discípulo te identificas más, pero hoy vamos a hablar de Pedro, de ese Pedro que muchas veces nos hace sentir eh, que somos muy parecidos. Porque Pedro era bastante atolondrado, Pedro quería hacer todo para el Señor, pero por otro lado después cuando tocaba el momento de la prueba se equivocaba y demás. Y la palabra de Dios nos dice que Pedro sintió dolor, culpa, rencor, tristeza por haberle fallado a Dios, ¿sí? Y yo no sé si alguna vez vos has sentido esto, ¿no? La culpa del error, el enojo de haber vuelto a fallarle a Dios, el dolor de volver a caer con la misma piedra una y otra vez. Y muchas veces, ¿sí? Llegamos a esas conclusiones de ¿para qué seguir si al final siempre me equivoco? Saben que uno de las obras de Satanás es intentar desanimarnos, ¿sí? De hacernos pensar solo en nuestro pecado, de quedarnos ahí rumiando con nuestro pecado y no poder mirar el amor maravilloso e incondicional de Dios, ¿sí? La obra de Satanás consiste, justamente ahí lo dice, en desanimar el alma. Y a veces cargamos con la culpa, con el dolor de haberle fallado a Dios, y ahí es donde entramos en serios problemas. Pero la palabra de Dios dice algo bien interesante. Dios eligió a Pedro, y antes de que Pedro lo negara, Jesús ya se lo había dicho. Si nosotros buscamos ahí en Mateo capítulo 26, ¿sí? Desde el versículo 30 al 35, ¿sí? Mateo 26, versículo 30 y 35, ahí dice, después de haber cantado, después de haber tenido esa santa cena, fueron al monte de los olivos, ¿sí? Y ahí Jesús le dijo, todos ustedes se van a escandalizar de mí esta noche. Herirán al pastor y a las ovejas del rebaño porque Cristo está. Eh, y después que haya resucitado, iré delante de vosotros. Y ahí aparece Pedro. Pedro le dice, aunque todos se escandalicen, aunque todos te nieguen, yo no lo haré. Ah, estos pueden ser unos pecadores, estos pueden ser unos cobardes, pero yo no, Señor, yo voy hasta las últimas con vos. Y ahí Jesús lo mira con amor
y le dice, Pedro, antes de que el gallo cante, vos me vas a negar 3 veces. Y Pedro, firme en su idea, ¿no? Aunque tenga que morir contigo, no te negaré. Pedro, vos me vas a negar. No, Jesús, no lo voy a hacer. ¿Y qué pasó en esa madrugada? Antes de que el gallo cantara, Pedro lo negó. No hay peor ciego muchas veces, ¿no? De que el que no quiere ver. Pero vos imaginate cómo se habrá sentido Pedro después de haberlo negado a Jesús 3 veces. Y si nosotros vamos ahí al texto bíblico, eh, la palabra de Dios nos dice que Pedro no solamente lo negó, sino que lo insultó al mismo Jesús delante de las personas, ¿sí? Y esto es bien, pero bien interesante. Pedro se pasó de la raya. No, él había dicho, yo voy hasta la muerte con Jesús. Y en la primera que le apretaron los zapatos, lo negó, lo insultó, le dijo, yo no sé quién es. Y ahí es a donde yo veo la misericordia y el gran amor de Dios, ¿no? El Señor nos invita a que nosotros podamos ser conscientes de quiénes somos y a reconocer nuestra realidad. Yo no sé en qué momento de tu vida estás hoy, pero Jesús sabe que sos un pecador. Vos no le tenés que demostrar nada a Dios. Jesús eligió a Pedro sabiendo que lo iba a negar. Entonces, eso a mí me da paz, ¿sí? Pedro quería mostrarse como un super discípulo y al final le terminó fallando a Dios, pero Dios no lo desechó por eso. Vos y yo somos pecadores, vos y yo nos equivocamos y aún así el Señor nos elige y eso es maravilloso, ¿sí? Pero es importante que nosotros entendamos nuestra realidad, nuestra condición. Somos pecadores. Y es sumamente importante entender eso para que Dios pueda transformarme. Dios sabe que soy un pecador y aún así me elige. Mi, mi oración y mi espíritu debería ser, y la tuya, no creerme un superdiscípulo, sino que eso me ayuda a humillarme y a entender cuál es mi lugar. El mismo que entendió Pablo, ¿no? Cuando Pablo hablaba de él, decía, yo de los pecadores soy el primero. Si tenemos que hacer una fila de pecadores, yo me pongo en primer lugar, soy un pecador, pero soy un pecador transformado por la gracia de Cristo. Eh, Salmo 51:10 me encanta, ¿no? Porque dice esa oración de David, cuando se las había mandado todas, dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Renovame, transformame. Yo no sé en qué condición hoy te sumás a este Zoom o estás escuchando esto, pero aunque seas un gran pecador, aunque te hayas equivocado, aunque hayas negado a Jesús, el Señor no te desecha. Él no te tira a un costado y busca otro mejor, sino que se vuelve a acercar a vos y si vos le pedís al Señor que transforme tu corazón, Él lo va a hacer. No para que vos seas el mejor, sino para que vos seas salvo, porque de eso se trata, de tu salvación. Y ahí quiero que te imagines cómo se habrá sentido Pedro, ¿sí? Eh, Luego de haber negado a Jesús. Elena de White dice que luego de haber negado a Jesús, ¿sí? Él entra ahí en una angustia gigante. Nada tenía sentido para Pedro. Por eso Pedro vuelve a sus antiguas andanzas y se va a pescar, dice el texto bíblico. Y esa noche no pescó absolutamente nada. Y me encanta esa idea que aparece allí en Mateo en Juan capítulo 21, ¿sí? Y quiero que vayamos juntos a Juan capítulo 21, porque cuando vos conocés a Jesús, tu vida cambia y ya no vas a poder volver atrás. Tal vez le estoy hablando a alguien que está pensando volver atrás por su pecado, ¿sí? Y empieza a mirar sus antiguos caminos de nuevo con deseo de volver, ¿no? Y esto pasa. Los egipcios, los hebreos miraban las ollas egipcias con un poquito de nostalgia. Ay, qué rico sería comer las cebollas de Egipto. Y a veces cuando pecamos, miramos para atrás y queremos volver atrás, intentando olvidar todo lo que vivimos con Jesús. Pedro quiso ir
a pescar, porque era lo que sabía hacer, porque era lo que había hecho siempre antes de conocer al Señor. Pero cuando se sube a la barca no pesca nada. Y ahora cuando vuelve de una noche trágica, ¿por qué trágica? Porque estuvo toda la noche sin pescar nada y porque allí estuvo pensando. Estuvo pensando y pensando en cómo Dios lo había elegido, en el nuevo propósito, en cómo él se sentía cuando estaba en comunión con Dios y en lo vacío que hoy estaba. Y allí, al volver esa mañana, calculo que parecida a esta hora, a punto de salir el sol, el Señor se acerca y lo ve nuevamente a Pedro. Pedro reconoce a Jesús, Jesús le da de comer allí en esa ronda, en donde Elena de White dice que hubo silencio absoluto hasta que Jesús empezó a hablar. Todos estaban sorprendidos. ¿Por qué? Porque estaban con Jesús resucitado, que se les aparecía, pero también Pedro estaba sorprendido porque estaba delante de aquel que lo había negado. Y había ahí entre alegría, pero tristeza y dolor. Y ahí Jesús le lanza la pregunta que aparece en Mateo 21:15, ¿no? Después de comer, Jesús le dijo a Simón Pedro, Simón, ¿me amas más que estos? Y ahí Pedro dice, si tú sabes que te quiero. Y esa diferencia, ¿no? Me amas, te quiero. Si tu señora, me imagino, si María, mi esposa, me llega a decir, Santiago, me amás. Y yo le digo, sí, amor, te quiero. Ah, se prende fuego la casa, ¿no? ¿Cómo que te quiero? Yo te pregunté si me amás, no si me querés. Pedro ahí no quería volver a fallar y no se quería volver a equivocar. Entonces le dice, te quiero. Pero Jesús le dice, apacenta mis corderos. Y le volvió a decir por segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y Pedro le dice, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dice, apacienta mis ovejas. Y por tercera vez Jesús le dice, Simón, hijo de Jonás, ¿me quieres? Pedro se entristeció de que le dijera por tercera vez, ¿me quieres? Y le respondió, tú sabes que te amo, tú lo sabes todo. Me encanta pensar en esto, ¿no? Pedro negó a Jesús 3 veces, Jesús le hace la pregunta 3 veces delante de todos y me gusta cómo termina. Pedro le dice a Jesús, vos me conoces, vos me conoces. Pedro había entendido lo que no entendió al principio cuando Jesús le dijo, vos me vas a negar. Y Pedro dice, no, yo no te voy a negar. Ahora Pedro entendía que Jesús conocía todo, que Jesús conocía su alma, por eso le dice, vos sabes que te amo. Y una de las cosas que más me gusta del Evangelio es que Dios sabe nuestro pecado y aún así nos elige, no nos desecha, nos vuelve a dar una oportunidad. No importa cuán grande sea tu pecado, la Biblia dice, si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre. Jesús está dispuesto a perdonar tu pecado. Él vino para transformarte, Él vino para perdonar tus pecados, Él vino para limpiarte. Para eso Cristo vino a esta tierra. Ahora, no solo vino para perdonarte y para restaurarte, vino para darte un propósito. ¿Sí? Pedro, apacentá mis ovejas. Pedro, yo tengo un propósito para tu vida. Hay un plan de servicio para vos. Y ese plan de servicio, el servir a Jesús, el entrar dentro de su plan, no tiene que ver con ser perfecto, no tiene que ver con no tener ningún pecado, tiene que ver con amar. Si vos amás a Dios, Dios tiene ese plan para vos. Podemos ser grandes pecadores, pero el pecado no nos limita. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús hizo provisión para nuestros pecados, su sangre maravillosa. Dios hoy te dice, hijo, no sé cuál desea tu condición. Lo que quiero decirte hoy es que si me amás, vos estás dentro del plan. Pedro cuando le dijo, Señor, yo te amo, vos me conocés, Pedro se sentía sucio. Pedro todavía estaba rumiando su pecado y autojuzgando y flagelándose por su equivocación. Pero Dios en ese mismo momento, Jesús, le dice, Pedro, yo te perdono, yo te restauro y el plan que yo tengo para tu vida sigue igual, aunque te hayas equivocado. Sigue igual. ¿Te acordás
Cuando estábamos en la barca y yo te dije, desde ahora vas a ser pescador de hombres. Bueno, hoy te lo vuelvo a decir, 3 años después, apacentar mis ovejas. Soy un pescador de hombres. Salí a contarle a los demás de mi gran amor. Y ahora con un énfasis nuevo, porque te equivocaste y yo te perdoné. Tal vez le estoy hablando a alguien que en algún momento estuvo muy activo en la fe, pero te has equivocado, hoy tenés un poquito de miedo, no querés exponerte. El Señor se acerca y te dice, ¿me amás? Porque si me amás, el plan sigue intacto. Vos tenés que ser mi siervo, vos tenés que ser mi siervo. Yo te necesito. Queridos, si ustedes están hoy 6:30 de la mañana en este Zoom, es porque aman a Jesús, es porque tuvieron un encuentro con Jesús, o porque están necesitando ese perdón que Pedro tuvo. Hoy el Señor se acerca con mucho amor y te dice, yo te perdono, yo te restauro y yo quiero que vos vuelvas a entregarte por completo a mí. Te necesito en mi plan. Y no hay nada más bonito y no hay nada más hermoso que dejar nuestras cargas y nuestras culpas en las manos de Dios, a los pies de Jesús, ser perdonado por Cristo y vivir una vida de propósito en el Señor. Nada, pero nada te va a llenar más, te va a hacer que tu vida tenga sentido que vivir el plan de Dios para tu vida. Y el plan de Dios para tu vida es que seas un siervo, es que seas una sierva del Señor. Por eso, en esta mañana, yo quisiera invitarte a que hagamos una oración, ¿sí? Y la oración es la misma de Pedro, decirle, Señor, yo también fallé. Yo cargué con esa culpa mucho tiempo en mi equivocación, pero esta noche escucho tu pregunta. ¿Cuál es la pregunta del Señor? ¿Me amas? Y que le podamos decir, sí, Señor, yo te amo. Restaurame. Contás conmigo. Dios cuenta con vos. No te desecha, por eso te invita. Y te pregunta, ¿me amás? Porque si me amás, estás dentro del plan. Tu pecado no te quita el juego, porque yo con mi sangre pagué el precio de tu pecado. Y si amás al Señor, hoy yo quiero invitarte a que hagamos esta oración. Señor, restaurame. Contás conmigo. Yo estoy acá. A pesar de mi pecado, quiero servirte. Y Dios te va a usar con poder. Ese Pedro que negó a Jesús 3 veces es el mismo Pedro que en Hechos capítulo 2 le predica a una multitud y hace que 3.000 personas se bauticen. No se trata de tu pecado. Se trata de un Dios que perdona, que pone sus dedos sobre vos, no para juzgarte, sino para decirte, yo te necesito, vos estás elegido, vos sos parte de mi equipo y aunque pecaste, el plan mío para tu vida sigue ahí. Yo quiero restaurarte, yo quiero contar con vos. Te invito, vamos a orar, si me permites. Querido Dios, Padre eterno, gracias por tu palabra y gracias por que aunque somos pecadores, tú sigues contando con nosotros, tú nos desechas y nos preguntas igual que a Pedro, ¿me amas? Hoy queremos decirte, Señor, que sí. Por eso estamos acá. Restáuranos, perdónanos y úsanos para tu obra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.